Como usted bien lo ha dicho, el informe es un recorrido por el estado de los derechos humanos del país, en el cual se puntualizan temas que son de orden estructural. Y quiero empezar por el que menciona usted y que tiene un abordaje todavía mayor, que es el tema del riesgo, el tema de la gestión del riesgo en el país. Él y la costarricense no hemos comprendido a cabalidad el hecho de que Costa Rica es un país que climatológicamente, vulcanológicamente, está sometido constantemente a peligros. Pero eso sumado además al tema de las construcciones ilegales y a la falta del ordenamiento territorial, a la falta de previsión, a la falta de la estructura de los comités cantonales de riesgo, a la falta de la interacción entre las instituciones, la respuesta ante las emergencias se hacen eventualmente no con la rapidez y efectividad que efectivamente se requeriría. Tal es así la vulnerabilidad que en los datos oficiales, efectivamente, dado el paso del huracán Otto, 6.000 personas nuevas se convirtieron en pobres de la noche a la mañana en las zonas, sobre todo... ¿Pero por qué, diría uno? Mire, efectivamente, ¿por qué? Incluso no lo eran. Estoy hablando de familias con economías de subsistencia, las personas que tenían sus cultivos, sus semovientes, tenían su panadería, su salón de belleza, etcétera, etcétera. Y hubo comunidades que quedaron destruidas. Desaparecieron. Y desaparecieron. Prácticamente, su actividad económica desapareció. Exacto. Es a eso a lo que ustedes se refieren. Es correcto, efectivamente. Y a la que tenía el salón, o el que tenía el salón de belleza, correcto. O la barbería, o el comercio de distintos artículos. Informal. O informal quedaba. Hoy no tienen qué hacer esas personas. Hoy no tienen qué hacer, efectivamente. Y son 6.000 personas, es una cifra bastante significativa. Y ubicadas en la zona norte todas, Juan Manuel Cordero, defensor en el país en general. O sea, acuérdense que efectivamente el fenómeno climatológico en ese momento, ¿verdad?, afectó al país, ¿verdad?, pero con mayor violencia en la zona norte, ¿verdad? Y de ahí efectivamente es nuestra preocupación, no solo por el rescate efectivamente de estas personas a este nivel económico, sino también en la previsión de futuras emergencias, porque vamos a estar sometidos y sometidos los costarricenses a este tema siempre, ¿verdad? Entiendo que se esperan para esta temporada de huracanes y tormentas al menos 8. Y consecuentemente nosotros clamamos al Estado de que es un tema al cual hay que prestarle absoluta atención. Hoy estamos frente a la onda tropical número 11 es decir, ahí van sumando. Exacto. Muchas de ellas se convierten en depresiones tropicales y después terminan transformándose en algo más tormenta o huracán. Es decir, usted lo que está diciendo es la vulnerabilidad en la que se encuentra el país. Claro. No está siendo abordada ¿por quiénes? Mire, yo lo que creo es que efectivamente primero hay una falta, repito, de conciencia de que efectivamente la emergencia yo me atrevería a decir que es casi que permanente, precisamente por nuestra posición geográfica, ¿verdad?, y por nuestras condiciones especiales vulcanológicas. Pero además porque es consabido que en ciertos determinados momentos del año, por ejemplo, en la Defensoría lo tenemos claro, solo por ponerlo ejemplo, el río Banano, Bananito, el Limón, o sea, ciertas partes de Punta Arenas son inundadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y se siguen perpetuando de alguna manera estas prácticas en relación con la habitación cerca de esas zonas inundables y con la construcción de obra pública en las zonas en que no deben de ser. Consecuentemente, creo que el Estado debe poner muchísima mayor atención y estar en una alerta permanente de estas emergencias. Hablarle claramente los municipios y los comités locales de emergencia a la comunidad sobre eso, bueno, que fue lo que pasó en Upala, ¿verdad? Es correcto. Esa zona era vulnerable, lo había advertido la Universidad Nacional en un estudio. El estudio se quedó guardado en el municipio de allí y después vino la catástrofe. Quiero ir abarcando con usted, defensor adjunto, varios temas. Usted habló también de la necesidad de que ya haya un protocolo
para enfrentar el tema del aborto terapéutico, que genera tanta controversia, pero que usted dice se está exponiendo a las mujeres que están cuya vida está en riesgo, se está exponiendo en los hospitales? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando en los hospitales? Porque todavía no está redactado, elaborado o aprobado ese protocolo. Mire, es importante mencionar aquí, doña Laura, que desde 1970 el país, a través del Código Penal, estableció la despenalización o la llamada figura del aborto impune, que es cuando efectivamente la práctica es posible cuando existen condiciones médicas que suponen e imponen una posible afectación a la vida de la madre. Esa despenalización no se ha podido realizar porque requiere efectivamente una norma técnica que tiene que ser dictada por las autoridades de salud, en conjunción Caja y Ministerio de Salud, para que guíen el procedimiento médico y pueda efectivamente el médico y el personal de salud actuar en ese sentido. Desde 1970, estamos hablando ya casi de 50 años, en donde tenemos este rezago. Lo que quiero decir con ello es que estamos aquí, primero, frente a un incumplimiento de ley. No es algo que la Defensoría... Costa Rica está acusada en este momento por... Correcto, o sea, el comité, a nivel internacional. El Comité de los Derechos de las Mujeres de Naciones Unidas ha hecho insistentes llamados al Estado costarricense efectivamente de esta situación. Y precisamente también pone a los médicos en una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres presentan esta situación, el riesgo de su vida. El riesgo de su vida, y no hay norma técnica, imagínese el tema ético para el médico de poder enfrentar ese caso. Entonces, la Defensoría, por un lado, obviamente defiende el tema de honrar esa norma que desde 1970 este país consideró que las mujeres no tenían por qué exponer su vida en relación con un embarazo donde pudiera comprometérseles su existencia, y por otro lado poner en riesgo también la práctica médica. De ahí que efectivamente la Defensoría ha demandado al Estado en el sentido de que dé la respuesta jurídica que le corresponde y honrar esa obligación. Es decir, que usted no ha tenido, la Defensoría de los Habitantes no ha tenido respuesta del Ministerio de Salud en torno o de la Caja, ¿no? En verdad, creo que en este caso sería Salud, no sé si ahí participa también la Caja costarricense, sobre la aprobación o la aprobación de ese reglamento o procedimiento, y en este momento los médicos se encuentran vulnerables de ser acusados, ya sea porque no actúan o porque actúan. Correcto. ¿Es esa la situación? Es esa la situación, exacto, porque no hay una norma técnica, un procedimiento reglado, técnico de protocolo de actuación, en donde determine qué es efectivamente lo que efectivamente el médico y el personal de salud debe de hacer en relación con esa norma. Entonces, ¿qué efectivamente se reportan? Legrados, por ejemplo, en los instrumentos oficiales, ¿verdad? Y esto no debe ser un Estado que es transparente y que además, repito, no es una norma que la Defensoría está clamando, sino que es la Defensoría lo que está es pidiendo que se honre la voluntad del legislador desde 1970 que declaró esta posibilidad. Ustedes van a emitir más informes o una excitativa mayor a la nueva ministra. Mire, ministra de Salud. Ya lo hice precisamente la ¿Ha tenido respuesta? No ha tenido respuesta. Está la Defensoría a la espera de esa respuesta. Ustedes también en su informe, Juan Manuel Cordero, piden la participación de la Defensoría de los Habitantes en el tema
bueno, hablando a propósito de la caja, ustedes también hacen una serie de referencias a la caja, para no irnos del tema de salud antes de pasar al tema fiscal. ¿Cuál es ese llamado que tienen en torno a la caja? La ministra de Hacienda se va a reunir precisamente este jueves, mañana, con la Junta Directiva de la caja, porque peligra la situación de los hospitales de cara a la reforma fiscal. ¿Cuál es el balance que ustedes tienen realmente de la situación financiera? Hay un escándalo en la caja con el manejo de medicamentos y de insumos que podría ser de cerca de 180.000 millones de colones. Esa unidad está intervenida en este momento. Mire, ¿Cuál es el balance? Mire, yo lo mencioné en el plenario legislativo y aprovecho la oportunidad para reiterarlo aquí en su espacio. La caja es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Precisamente por el tema del manejo de no solo de la unidad de compras a la cual hace usted alusión, sino porque hay una importante cantidad de más de 116.000 cirugías en este momento en listas de espera, más de 310.000 intervenciones de exámenes en listas de espera y más de 100.000 procedimientos. Hay un faltante de procedimientos, entiéndase por... procedimientos, perdón, de consulta externa. De consulta externa. Además hay un tema... digámoslo así, son procedimientos que son de cirugías. Más ambulatorias, por ejemplo. Hay un faltante de especialistas importante en el país en donde el SENDEIS y la caja no se ponen de acuerdo en relación con cuántos especialistas efectivamente necesita el país. Por otra parte, hay un tema relacionado con la falta de infraestructura, equipamiento y de algunos, además, personal técnico que acompaña a los equipos médicos para la realización de esos especialistas. Hay una macrocefalia en la sede central de la caja que la Defensoría de los Habitantes ha solicitado la intervención de la sede central de la institución. Explíquenos por qué. Habida cuenta de, precisamente, hay un estudio que está pendiente de aprobación en la caja y, perdón, de una reorganización de las gerencias para que efectivamente éstas tengan una mayor conectividad con los demás niveles de la institución y los niveles subniveles de atención del sistema. En ese sentido, nosotros vemos con preocupación cómo no hay una interacción eficiente desde el nivel central de la institución que provoca ineficiencia, que provoca falta de transparencia, que provoca una fallida toma de decisiones. Pero además, doña Laura, ¿por qué digo que es una bomba de tiempo? Porque no solo el tema de los servicios de salud están muy comprometidos, sino el tema del régimen de invalidez, vejez y muerte. Las pensiones. La caja, o sea, el régimen de invalidez, vejez y muerte, como todos y todas sabemos, tanto empleados públicos como empleados privados, son los que cotizamos al mismo, ¿verdad? Y es el régimen pensionario más grande del país, ¿verdad? Y el que efectivamente la Defensoría es la que propulsa que sea el único régimen pensionario del país y que se acaben los regímenes especiales. Amén de eso, la caja convoca a un diálogo nacional compuesto por diversas partes desde hace más de 9 meses. Se entregaron una serie de recomendaciones. 36 recomendaciones. 36 recomendaciones. La Defensoría aportó 11, ¿verdad? Un informe especial que se hizo porque participó como observadora de... Es correcto. Y particularmente yo participé en esas reuniones. En esa comisión. Exacto. Y se emitió un informe especial y no pasa nada. No se habla nada. Las medidas que en su momento, hace 9 meses, se acordaron. Se presentaron a la Junta Directiva, en mi criterio incluso quedan un poco cortas.
Y va a ser todavía más duro, doña Laura, las medidas que se van a tener que emitir para dar sostenibilidad al régimen financiero a largo plazo. Consecuentemente, la Defensoría insiste a las autoridades de la Caja del Seguro Social, pero insiste vehementemente que se adopten las medidas para salvar el régimen pensionario, repito, más grande del país, del cual dependerá la subsistencia de los y las costarricenses a futuro, tomando en consideración algo importante que no puede dejarse de lado, que el país está envejeciéndose, producto de las políticas públicas buenamente aplicadas de los años 60 y 70, nuestra esperanza de vida... 1 millón de adultos mayores estarán en el 2050, si no me equivoco. Y menos cotizantes habrá para el sistema. Y más pensiones que sostener. Exactamente. Producto de esa esperanza de vida... Ese cambio demográfico que estamos solo teniendo. Comparable con los países escandinavos, pero es que además el tema de la atención médica para el adulto mayor se hace un poco más compleja y más cara, precisamente por el tema de las patologías. Y como bien usted dice, el bono demográfico, la pirámide demográfica se está invirtiendo. 1.4% de niños por familia. Entonces, este bono tan comprometido, los niveles de deserción escolar, los niveles de desempleo, ¿verdad?, llaman la atención efectivamente a quién va a sostener el régimen de pensiones, quién lo va a sostener. Entonces, efectivamente, necesitamos una conjunción de medidas que todos van a tener que contribuir a la sostenibilidad del régimen. No solo los que entran a alimentarlo, incluso en este momento se habla hasta de los que están cotizando, tendrían que seguir cotizando mientras están jubilados. Para poder sostenerlo. ¿Por qué cree usted? Usted participó en esa comisión, don Juan Manuel Cordero, defensor adjunto de los habitantes, usted participó, 36 medidas, la Defensoría dice usted aporta 11, me imagino mucho en la dirección de... en todas las direcciones. ¿Por qué cree usted que no se ha tomado ninguna... resolución? O sea, ¿por qué no se han aprobado? Es que yo no puedo, mire Laura, yo estoy tan sorprendido de esta situación porque, les repito, esto es tan grave que yo no me explico por qué de este asunto no se habla. No tengo ninguna explicación que darle. Por eso es la insistencia tan vehemente que hace la institución en relación con las autoridades de la Caja para que se aboquen a estudiar este tema. Las reservas del fondo ya están por tocarse para pagar las pensiones. Las reservas del Fondo de Pensiones de la Caja. Consecuentemente, la institución reclama la adopción de medidas urgentes a efectos de poder sanear las finanzas del régimen. Usted está hablando muy seriamente sobre el régimen de pensiones. Tengo que hablar con usted sobre estos temas y sé que el tiempo es limitado. ¿Usted podría retomar nada más los datos que usted acaba de decir, de citar, sobre lo que tiene las deudas en atención médica? Son más de 300. Si podría volvérmelos a nombrar, don Juan Manuel, para ponerlos otra vez en esa radiografía en la que se encuentra la atención de salud. Efectivamente son en consultas externas, en atención de consulta especializada, alrededor de 309,000 personas. En exámenes, procedimientos de exámenes de laboratorio, alrededor de 116,000. Y en cirugías, 145,000 personas están a la espera de esos procedimientos. Bueno, son cifras elevadísimas. Estamos hablando que 145,000 en procedimientos, 109,000 en exámenes y más de 300,000 para cirugías, citas. Estamos hablando de más de 500,000 que estarían en situación de espera para distintos procedimientos. Don Juan Manuel, y el SOS que usted está lanzando a la Junta Directiva para que tome acciones en torno al Fondo de Pensiones, que usted dice ya está tocando las reservas. Tengo que abarcar con usted un último tema. ¿Por qué ustedes están pidiendo participación, a propósito de esto, en la reforma fiscal?
por qué dice y en qué es en lo que quiere la Defensoría participar en la discusión de la reforma fiscal que está aquí en la Asamblea Legislativa. Claro. Mire, y van a presentar iniciativas, propuestas. Mire, ya nosotros nos pronunciamos sobre el proyecto de ley inicial que se presentó para el saneamiento de las finanzas públicas, ¿verdad? Pero hay otro texto sustitutivo que entendemos que ha sido puesto a conocimiento de las y los señores diputados, del cual efectivamente queremos ser partícipes. Hay discusiones de orden técnico, efectivamente, que queremos contribuir, ¿verdad?, dado nuestra experiencia, y nosotros hemos hecho un llamado a los y las diputadas que como órgano técnico adscrito a esta Asamblea Legislativa, la Defensoría puede hacer aportes en relación ¿En qué quiere aportar la estos Defensoría temas. a los habitantes? Mire, efectivamente en darle una visión de derechos humanos precisamente al proyecto. O sea, porque el tema de los impuestos es un tema de orden económico, sí, pero es un tema de personas también. Y yo creo que hoy por hoy es dable citar las palabras del fundador de nuestro sistema tributario en el país, Alfredo González Flores, quien, abro comillas, que el rico pague como rico y el pobre pague como Bien, pobre. eso quiere decir que la actual propuesta que tiene impuestos al valor, piensa transformar el impuesto de ventas en valor agregado, impuesto a la canasta básica, impuesto a los medicamentos, entre otras, no tiene o no incluye esto que usted está diciendo. Mire, nosotros sobre todo lo que queremos efectivamente y celebramos la semana pasada, es que esto ha ido evolucionando, ¿verdad? Nosotros cuando nos pronunciamos sobre el primer proyecto enviado por el Ejecutivo, extrañábamos todo el tema de evasión, elusión fiscal, la revisión de exoneraciones, etcétera. Dichosamente, la señora ministra ya hizo planteamiento en relación con estos temas. Estuvo en audiencia en la comisión. Exacto, cosa que efectivamente celebrábamos, porque nosotros efectivamente indicábamos que esos temas debían de estar necesariamente acompañándose de la reforma que se estaba discutiendo en relación con el tema del IVA. ¿Y qué esperan ustedes entonces? Ya fueron citados en la comisión. ¿Esperan ustedes que eso... Que nosotros seamos participados, efectivamente, y que esos temas también sean discutidos. O sea, que se les llame a la comisión. Pues efectivamente podría ser, o podría ser el pronunciamiento como normalmente lo hacen los y las señoras diputadas, que pidiéndonos criterio formal. Porque en esos temas creo yo que para una reforma fiscal debe de ser integral. La señora ministra ha indicado que solo con el tema de combatir la evasión y la elusión fiscal se recuperan un 4.2% del déficit. Con la reforma propuesta en el primer proyecto, ni un 1%. O sea, con solo los impuestos que se pretenden de valor agregado. Exacto, de la recolección del IVA, etc. A los servicios. Los que estaban solo no se acerca al 1%, pero si se incluyeran impuestos a los capitales, cuando se habla de renta global, capitales que aquí y en el extranjero, a personas físicas y jurídicas, estaríamos hablando de que se recaudaría mucho más. Y renta global, efectivamente, porque, doña Laura, si usted lo ve en los últimos reportes que se han dado oficialmente, los 5 supuestos mayores contribuyentes reportan ganancias cero durante 4 años. 3 informes ha hecho la Contraloría. Exacto. Entonces uno se pregunta, o sea, ¿cómo, si son las 5 empresas aparentemente más grandes del país o las industrias que eventualmente tienen mayor capacidad, reportan cero? Entonces a mí me dice el negocio no sirve, entonces ¿cómo siguen operando? Es algo que uno se pregunta. Pero por otra parte, hay que complementar el esfuerzo fiscal con otro tipo de políticas, por ejemplo con el Ministerio del Trabajo. Si se lograra en este país completar el tema del pago del salario mínimo a todas las personas, el tema de la pobreza se reduciría hasta un 4%, según estudios del Estado de la Nación. Entonces, no es solo el tema de las medidas fiscales, es que el Estado debe de jugar con otro tipo de variables para paliar
precisamente estos impactos en relación con la posibilidad de que el Estado eleve los impuestos. Ustedes han tenido, bueno, esta iniciativa se la van a hacer ¿a quién? Al presidente de la comisión, ¿a quién se la van a hacer? No, ya la hice, ¿verdad? Y no ha tenido respuesta. ¿De qué? ¿De qué sea ¿De la comisión? Yo lo hice en el plenario legislativo. ¿Plenario? Esperamos efectivamente que seamos participados de estos proyectos. Estarían esperando a que se presenten. ¿Ha tenido conversaciones usted? Bueno, usted lo hizo ahora ante la rendición de cuentas que hizo la Defensoría de los Habitantes. ¿Esperaría usted que esa respuesta se dé también, que lo llamen a organizaciones políticas, partidos políticos, para ver si ellos van a transformar esas ideas que expresó la ministra de Hacienda en proyectos, en mociones? Correcto. Esperaríamos que para poder efectivamente nosotros dar nuestro criterio, ¿verdad? ¿Cree usted que existe el ambiente para que aquí se apruebe el tema de renta? Mire, yo creo que el país, yo lo que veo, y lo expresé a los y las señoras diputados, que mostraba satisfacción la institución en la sana preocupación de todas las fracciones por el tema de la situación fiscal. Y creo que eso es una buena señal. Hay que preocuparse, pero también hay que ocuparse. Y el tema, efectivamente, de adoptar una legislación que esté más armónica a la altura del desafío, efectivamente requiere la habilidad política para que todos los sectores se sientan participados y reciban efectivamente esta legislación como una legislación pensada, pero pensada como nación, no pensada para un grupo. Quería preguntarle también, ustedes valoran siempre, ya conocemos el aumento o el incremento de femicidios en el país, que genera y ha generado una serie de campañas, estamos en pleno mundial, el tono, y ayer veía un informe también que fue divulgado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica en relación con el nivel en que ubicó la OCDE, este grupo de países, de 36 países ricos, como se le conoce, la Organización para la Cooperación Económica, dice que Costa Rica es el segundo país de Latinoamérica con el mayor nivel de bullying. ¿Cuál es el balance que hizo la Defensoría en su informe sobre los niveles de violencias, de las distintas violencias que hay en el país? Ustedes hablaron de la situación carcelaria, de la agresión por parte de policías penitenciarios hacia personas privadas de libertad, jóvenes. Ustedes han hablado también de la situación de violencia contra las mujeres. ¿Podríamos hacer esa radiografía sobre las violencias? Mire, efectivamente, la Defensoría, se los expuse a los y las señoras diputadas, está sumamente preocupada por el tema de la violencia estructural. Pasa efectivamente por el tema de la violencia carcelaria, que no solo se traduce efectivamente en el privado y privada de libertad, sino en el funcionario carcelario. El sometimiento laboral del nivel de estrés del funcionario carcelario, al verse tan limitado en recursos, hace que efectivamente, y el nivel de peligrosidad también que tiene el funcionario carcelario, el no ponerle atención al Estado es un nivel de violencia. Segundo, el tema de los femicidios y las formas estructurales contra la mujer preocupan. ¿Por qué? Porque el femicidio es la violencia más brutal en contra de la mujer y se hace en razón de su género. Se perpetúan los patrones de agresividad de una sociedad que considera precisamente a la mujer como un sujeto que efectivamente puede ser incluso dada la muerte. Solo en el año 2016 quedaron huérfanas 29 personas. O sea, el femicidio obviamente se perpetúa contra la mujer, pero afecta totalmente a la sociedad. El tema del acoso callejero, doña Laura, es una violencia extrema en relación con la mujer, las niñas también, nos preocupa sobremanera. El tema efectivamente de la intolerancia religiosa es una situación pasmosa, ver en redes sociales. Que recrudeció mucho en el proceso de campaña electoral. Es pasmosa el nivel de intolerancia que se tiene en relación con la profesión
de las FE. Yo le señalaba a los y las diputadas que Costa Rica no tenía que hacer distinción si un estudiante de escuela se persignaba antes de hacer un examen, o un musulmán extendía su alfombra para recitar los versos del Corán, o un judío rezara el Shema Israel. No debe de sorprendernos las distintas manifestaciones de fe. Debe de haber un respeto absoluto. Nos preocupa, y como fue evidente, la violencia relacionada con los grupos afrodescendientes, ¿verdad? Y con el caso de Cocorí lo vimos, el bullying recibido por algunas personas que defendían precisamente todo el tema de la estigmatización relacionada con el tema y el tema LGTBI, indiscutiblemente también. Pero además, otro tipo de violencias más silenciosas es la del adulto mayor. Siempre, todos los diciembres, la Defensoría está en conexión con diciembres o Semanas Santas con el doctor Morales, el director del Hospital Rodolfo Blanco Cervantes, o bien otros directores de hospital, por la gran preocupación del abandono hospitalario de los y las adultas mayores en esas fechas, en donde la gente aprovecha y deja a los adultos mayores en emergencias y se van. Simplemente. Precisamente para irse de vacaciones. Y entonces la Defensoría ve cómo, y le pongo un ejemplo de violencia, el cual estoy absolutamente azorado. El Mundial. El Mundial. El director técnico de la selección y su familia en redes sociales está amenazada de muerte por aparentemente no ganar 3 partidos de fútbol. ¿Qué le está pasando a esta sociedad en relación con su tolerancia? Por eso es que la Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a los y las señoras diputadas para que se aprobara con urgencia un proyecto de ley que ha trabajado la Defensoría por más de 3 años, que tiende a evitar toda forma de discriminación, intolerancia y racismo en el país. Porque efectivamente la norma no es sino la expresión de lo que vive una sociedad en un momento determinado. Y esta sociedad se está volviendo todavía más violenta y la normativa debe responder a esa realidad que se está expresando. Muchísimas gracias al defensor adjunto de los habitantes, Juan Manuel Cordero, por ponernos a hacernos una rápida pero concisa radiografía de la situación de los derechos humanos en el país, que expuso aquí ante la Asamblea, ante los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa recientemente, alertas en todo tipo, y ya la última, la misma que se vive en este proceso del Mundial contra el seleccionador nacional y su familia, ya lo escuchábamos muy claramente. Igual la situación de colapso que está en la Caja Costarricense de Seguro Social, una bomba de tiempo, dice el defensor adjunto, y también la situación de la reforma fiscal y la urgencia de la participación de la Defensoría de que haya proyectos que graben renta. Este es mi reporte de esta mañana. Volvemos al estudio principal con más información. Bien, muchas gracias. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Ya volvemos.